Buenas tardes a todas y todos. Agradecemos la presencia de esta convocatoria, esta conferencia de prensa que estamos ofreciendo los coordinadores y su servidora, los 4 coordinadores, el coordinador del PRI, el coordinador René Juárez, el coordinador del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, y el coordinador de MC, el coordinador Tonati Bravo Padilla. Y a nombre de los 4 grupos parlamentarios, me permito dar lectura a un comunicado que hemos ya circulado ante los medios de comunicación. Lo hemos titulado de la siguiente forma: no permitiremos un albazo para disponer de los recursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos. En el marco de la reunión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, las y los diputados de Morena apenas pudieron aprobar en lo general el dictamen de extinción de los fideicomisos con una votación de 20 votos a favor, 15 en contra y una abstención. Posteriormente se pretendió un albazo legislativo, por lo que la oposición decidimos dejar la sesión de la comisión para romper el quórum y evitar el golpe al Fondo de Salud para el Bienestar. El grupo parlamentario de Morena presentó una reserva con la pretensión de agregar, a través del artículo transitorio 19, que se trasladaran recursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos que son etiquetados en el presupuesto como Fondo para la Salud y el Bienestar, por lo que de manera automática se pondrían a disposición de la Secretaría de Hacienda recursos que podrían ascender de entre 33,000 millones a más de 97,000 millones de pesos. Las y los legisladores en defensa de los recursos públicos optamos por retirarnos ante la pretensión de un albazo legislativo, en virtud de que ese fideicomiso no formaba parte de la lista de los que originalmente consideraban desaparecer en el dictamen. Esta maniobra pretendía direccionarle recursos a la Secretaría de Hacienda para que los canalizara supuestamente a atender la pandemia provocada por el COVID-19, siendo que estos recursos ya están etiquetados y destinados a la protección en casos de enfermedades graves. Estos recursos son la única alternativa con la que cuenta la población que no tiene seguridad social, es decir, que no está protegida ni por el IMSS, ni por el ISSSTE, ni ningún otro sistema de salud que pudieran brindarle atención médica, por lo que se trata del último recurso para la población en general para enfrentar enfermedades crónicas o enfermedades graves que afectarían su escaso patrimonio. El Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos atiende cerca de 65 padecimientos enlistados que habilita la solicitud de recursos, entre los cuales está el cáncer, enfermedades hepáticas, renales, etcétera. Es un despropósito que un fondo de esta naturaleza pretenda eliminarse. Por ello, la oposición decidió salirse para impedir esta maniobra que pretende cometerse en contra de la gente más necesitada. Es cierto que la pandemia reclama recursos económicos, pero estos no deben obtenerse a costa de un fondo que atiende los padecimientos de las personas de más bajos ingresos. En lugar de extinguir este fondo, debe valorarse asignar recursos que pretenden destinarse a los grandes proyectos de infraestructura que actualmente tiene el titular del Ejecutivo, y así disponer de más de 100,000 millones de pesos que representan las 3 principales obras: el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el aeropuerto de Santa Lucía. Los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional, Movimiento Ciudadano y el de la Revolución Democrática, así como diputados sin partidos en la Cámara de Diputados, reiteramos la defensa del interés público, del bienestar social y de la salud de todas y todos los mexicanos. Este es el comunicado que queríamos hacer de su conocimiento y que estamos impulsando los 4 grupos parlamentarios de oposición en la Cámara de Diputados. Si tienen alguna pregunta, aquí estamos a sus órdenes. Gracias. Muchas gracias, coordinadora. Tenemos varias preguntas. Margarita Nicolás. Buenas tardes, diputada y diputados. Preguntarles en este caso qué van a hacer mañana. ¿Estarán presentes en la discusión? ¿Le plantearán al secretario de Hacienda pues que no acepte la eliminación
de estos fideicomisos. Y también sobre la cuestión de salud, ayer se decía de los 55 fideicomisos que se van a eliminar, de acuerdo al Morena y sus aliados, eran más de 100,000 pesos, y resulta que ayer aparecen 19 más, o 9, no me recuerdo bien el número, y son a esa hora menos dinero, porque dice que el que va destinado a salud no se puede tocar porque hay que modificar la Ley General de Salud precisamente. Entonces, ¿qué pasó aquí? En vez de que se hiciera una bolsa grande, se disminuyó con estos nuevos fideicomisos que se anexaron. ¿Ustedes realmente qué pueden hacer? Porque ayer Mario Delgado dijo también aquí en la entrevista, pues que podían votar en contra los que quisieran, finalmente no les preocupaba porque pues ellos tienen los votos suficientes para lograrlo. Gracias. El coordinador Juan Carlos Romero Hicks. En este momento no hay dictamen, y no lo hay porque no concluyó el proceso en la sesión de la comisión anoche. Al no haber dictamen, no hay materia para el Pleno todavía. Eso tiene que subsanarse. Recordemos la historia. En abril de este año, el Ejecutivo Federal emitió un decreto para desaparecer fideicomisos y que los recursos de los fondos pasaran a la tesorería de la Federación, la TESOFE. Solo que hay fideicomisos que existen por ley y esas leyes no habían sido modificadas. Segundo momento, durante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, intentaron llevar esto a la Comisión Permanente. Nosotros, como bloque de contención, resistimos y propusimos que no estábamos en condiciones de hacerlo. Así fue y quedó pendiente. Eran 44 ocurrencias en ese momento. Tercer momento, llegamos al periodo ordinario de sesiones y vuelven a turnar su propuesta, ahora con 54 ocurrencias. Y empieza a procesarse el tema, y ayer, siguiente momento, se convoca a la Comisión de Presupuesto y aparecen 109 ocurrencias. Entonces pasamos de 44 a 54 y a 109. ¿Cuál es la argumentación que nos dan? Que hay problemas de opacidad, transparencia y rendición de cuentas. Mienten. La posición nuestra siempre ha sido a favor de la transparencia. Cuentas claras, amistades largas. Lo más claro es lo más decente. Y dijimos que si hay fideicomisos que requieren ajuste, estamos abiertos. Lo que hay que recordar es por qué existe un fideicomiso. Primero, porque tiene un objeto, no son ocurrencias. Segundo, porque tiene una multianualidad que el presupuesto de egresos no nos da. Tercero, tiene un comité técnico de administración, que es el que toma las decisiones. Y cuarto, tiene informes técnicos financieros, estados financieros y auditorías. Entonces, si alguno de ellos está en falta, debe señalarse. El día de ayer, quien habla retó al presidente de la República y al secretario de Hacienda a que exhiban aquellos fideicomisos que tienen irregularidades, si es que existen, y de presentarse habrá que corregir la situación. ¿Qué podría ocurrir si esto se procesa? Pues pasamos a la caja chica, en donde no hay reglas de operación, no hay padrones de beneficiarios y la afectación es enorme. Ya secaron las arcas públicas, fueron tras el Fondo de Estabilización Petrolera antes de la crisis, fueron tras el Fondo de Infraestructura de Entidades Federativas, el FIES, y ya prácticamente lo agotaron. Ahora, de última rendija, quieren poner 33,000 millones de pesos del Fondo para Gastos Catastróficos a su disposición, cuando ni siquiera estaba prevista esta circunstancia. Y ese fondo está destinado para gastos de seguridad, gastos de salud
para personas que no tienen seguridad social, los niños con cáncer, las enfermedades renales, las enfermedades hepáticas. Cierro con un comentario. La lista es una comedia convertida en una posible tragedia. Incluye el Fondo de Desastres Naturales. Acordamos y aquí tuvimos en San Lázaro, a propuesta del coordinador Delgado y de todos nosotros, 10 parlamentos abiertos, 10, y fueron desfilando las personas. Por ejemplo, el coordinador René Juárez insistió mucho en el Fondo de Desastres Naturales, porque afecta a entidades federativas y a municipios. Otros insistieron en los temas de cultura y de ciencia, y ahí estuvimos presentes, en los deportistas de alto rendimiento. Se escuchó la voz de los grandes cineastas mexicanos, de los 3 más visibles, del Toro, González Iñárritu, Cuarón, junto con otros como Amate Escalante, productores como Nicolás Celis. Se ofreció la palabra de que eso no se iba a tocar. Vinieron los directores de los centros públicos de investigación, rectores, y ahora la palabra no funciona. Entonces nosotros estamos muy preocupados, porque no queremos opacidad, no queremos anarquía infeliz, y esa es la preocupación que tenemos nosotros. Por eso en este momento pues no hay dictamen, no hay materia, se tiene que reponer lo que quedó pendiente anoche. Muchas gracias. Vamos a continuar con las preguntas de los reporteros. Vamos a presentar tres tandas de preguntas. La primera es de Nayeli Cortés. Adelante, Nayeli, por favor. Buenas tardes. Quisiera preguntarles, decía el diputado Romero Hicks que no hay dictamen, que nos detallen qué faltó del procedimiento legislativo ayer durante el proceso de dictaminación, qué procede, si habría condiciones, una vez que reponiendo el procedimiento el dictamen se sometiera a consideración del Pleno mañana. Eso por un lado, y por otro, que nos dijeran si el proceso interno de Morena está impactando el proceso de aprobación de leyes. Aquí parece que el coordinador parlamentario del grupo quiere dejar aprobada esta reforma ante la posibilidad de que el 10 de octubre resulte electo presidente de Morena. Gracias. Y vamos a hacer la siguiente pregunta de Claudia Tellas, por favor. De una vez así para abordar el tema del proceso legislativo rápidamente. Muy bien, adelante, coordinador. A ver, ahí les va. Meten la iniciativa para extinguir 44 fideicomisos. Se genera una gran molestia y aceptan que en la Junta de Coordinación Política, los 4 que estamos aquí, aceptan nuestra propuesta de abrir a Parlamento abierto. Se abre Parlamento abierto y se hacen más de 10 sesiones de Parlamento abierto. Observen ustedes esto. En una sesión de Parlamento abierto, todos los directores de centros de investigación, de institutos, en otras rectores de universidades, el director general del IPN, etcétera, en otras hasta el subsecretario de Educación Superior, en fin. Y hay una sesión en la cual está la propia directora general del CONACYT y ella en esa sesión se expresa en contra de la extinción de los fideicomisos de ciencia y tecnología. Nos reunimos con los deportistas de alto rendimiento, nos reunimos con periodistas, unos de los afectados van a ser ustedes. ¿Por qué? Porque el fideicomiso de periodistas y defensores de derechos humanos, si alguno de ustedes empieza a ser perseguido o empieza a tener problemas de seguridad por haber publicado notas o haber hecho reportajes, ese fideicomiso toma medidas precautorias para defenderlos a ustedes. Y eso es lo que se está cancelando. Entonces, el apoyo a víctimas. Con la mano izquierda yo les digo, ¿cuántas víctimas han publicado ustedes que hay de la violencia en lo que lleva del año o en el año anterior? ¿Les parece bien la cantidad de 50,000 muertos? Díganme esos 50,000 muertos, ¿cuántos familiares representan que están teniendo problemas por haber sido víctimas a través de un familiar, de la muerte de un familiar? Ah, bueno, pues ahí también está el fideicomiso de apoyo a víctimas. Pero no solo eso, también está el fondo de apoyo a zonas metropolitanas, el fondo de apoyo metropolitano, para 70
zonas metropolitanas y conurbadas. También está el Fonden para los desastres y también está el Fondo Regional. Entonces, hacemos un dictamen de consenso en donde solamente se desaparecen 6 fideicomisos y los otros se hace una reestructuración en respuesta al presidente. ¿Y qué ocurre después de hacer ese dictamen, cuando ya se va a aprobar ese dictamen? Se echa para atrás el dictamen porque el titular del Ejecutivo se molesta porque no están todos los fideicomisos y expresamente en una mañanera les pide que aprueben la extinción de todos. Y por ese motivo se vuelve a hacer otra dictaminación, se dan cuenta que no están completos los fideicomisos y tienen que hacer otra iniciativa con 10 fideicomisos más que la presenta personalmente el coordinador de Morena, y así llegamos al día de ayer. Entonces, ¿qué se hizo mal? Todo el procedimiento. ¿Para qué se convoca a Parlamento abierto si finalmente basta que el presidente les diga cierren, cancélenlo, extingan los fideicomisos para que se extingan? ¿Para qué escuchamos en más de 10 sesiones a toda esa gente, a todos los cineastas, a todo el mundo, para que finalmente se cierren los fideicomisos y no se escucha a nadie? Eso es lo que es una situación irregular. Pero de manera concreta, el reglamento establece así: se discute en lo general, se vota en lo general menos los artículos reservados y luego reserva por reserva se va votando. ¿En qué se quedó ayer? Solamente se votó en lo general, pero sin los artículos reservados. Entonces es un dictamen incompleto que no trae varios artículos aprobados. Así, en nuestra opinión, de proceso legislativo no se puede presentar al Pleno. Ellos están intentando hacerlo. En este momento, ellos están viendo cuál es la acción legal o normativa que corresponde. Nosotros planteamos que se debe de retomar el asunto, se debe recuperar la norma y evidentemente nosotros seguiremos utilizando nuestro derecho parlamentario de representar a todos esos ciudadanos, a todos los periodistas, a todas las instituciones que resultan afectadas por estas acciones. Muchas gracias. La siguiente pregunta. ¿Está impactando el proceso interno de Morena en el proceso legislativo con este tema? Por supuesto que sí. Se está utilizando el proceso legislativo para sacar varios de los pendientes y que eso impacte en la sensibilidad del entorno, puesto que va a ser una encuesta. Entonces, se están apresurando tiempos de procesamiento legislativo en aras de eso. Nosotros llamaríamos a que no se hiciera y a que precisamente el Poder Legislativo es soberano y es autónomo para desligarlo de cualquier interés específico que pudiera existir. Muchas gracias, coordinador. Claudia Telles, del IMER. Buenas tardes. Para preguntarles qué procede en la comisión, ¿bastaría con que cite nuevamente para terminar la votación en lo particular y de ahí ya pasar el dictamen al Pleno? ¿O se tendría que reponer todo el procedimiento, la votación en lo general y en lo particular? ¿Y cómo harán para evitar la desaparición del fondo de gastos médicos, tomando en cuenta que si llevan la reserva al Pleno y tienen los números, lo van a aprobar? ¿Pedirían ustedes, como decía Mario Delgado, que se lleve a cabo una reforma a la Ley General de Salud o cómo evitar que se haga uso de ese recurso? Gracias. Bien, primero el proceso legislativo. Se debe de convocar a la comisión y ahí en la comisión nada más hay una limitación. Ya se votó el dictamen en lo general. El dictamen en lo general trae una lista similar a esta al inicio, en donde menciona todas las leyes y todos los fideicomisos que se modifican. En ese listado de leyes no está la ley de salud. Por lo tanto, al no estar mencionada la ley como objeto de la reforma, no se puede meter un transitorio que afecta a una ley que no está citada en el dictamen. Muy bien, entonces tendrían que volver a hacer otro dictamen o tendrían que modificar el dictamen ya aprobado en lo general y luego abordar los temas en lo particular. Una vez que hagan eso, entonces ya habría un dictamen, debe dársele publicidad, publicarse en Gaceta y entonces someterse a la votación del Pleno y desahogar aquí la discusión en lo general y luego las reservas en lo particular. Ese es el proceso legislativo.
¿Que pueden tener mayoría de votos? Sí. ¿Que tienen razón? No. La mayoría de votos nunca le ha dado la razón a nadie. La mayoría de votos no da derecho de cometer una afectación a tanta gente y a tantas instituciones. Y si no, pregunten y vean los desplegados de la UNAM, los pronunciamientos de los centros de investigación, los pronunciamientos que hay alrededor de todo esto. Y hay que aclarar lo siguiente: nosotros no nos estamos oponiendo a que se atienda la pandemia, al revés. Nosotros exigimos recursos de salud para que se atienda, pero lo que no es correcto es quitarle dinero a gastos catastróficos que están en curso para personas con cáncer, para personas con padecimientos hepáticos, etcétera, etcétera. Son una lista de 60, 65 enfermedades las que cubre gastos catastróficos, y en lugar de darles atención a ellos, meter ese dinero para esto. Mejor que se tome una parte, nadie dice que todo, de los grandes proyectos de infraestructura, si quieren disponer de recursos. No sé si faltó algo más. ¿O reponer todo el procedimiento? Reponer el procedimiento desde el dictamen general si quieren procesar esa reserva. Si no, que renuncien a meter esa reserva de gastos catastróficos y que procesen lo que ya han llevado ahora por delante. Gracias. Muchas gracias. Jimena Mejía, de Excelsior. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes. Preguntarles si se ha puesto en comunicación algunas de las personalidades que estuvieron en estos parlamentos abiertos, especialmente los de cine, y preguntarles sobre pues la comparecencia del secretario. Él apuesta mucho a una vacuna que todavía ni los grandes científicos del mundo pues pueden decir a ciencia cierta que la haya, y están basando pues la economía del país en eso. ¿Qué opinan al respecto? Gracias. Bueno, primero decir en relación a lo que dice el secretario de Hacienda, pues él ha venido a decirnos muchas cosas que no coinciden con la realidad. Y en el asunto de la atención a la emergencia, a la pandemia de manera particular, hemos exteriorizado ya que no ha sido la mejor atención, inclusive desde el principio, en donde nos encontramos que no atendieron algunas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, mientras en la mañanera se dan unas recomendaciones. En los estados hay otras acciones que están haciendo de manera correcta los gobernadores, sin comunicación con los gobernadores. Es decir, nos parece que la atención a la pandemia no ha sido la necesaria, y ahora el centrar las esperanzas solamente en una vacuna me parece que no es lo correcto. La atención debe de ser integral, de lo que ha ocurrido, hacer un análisis de lo que está ocurriendo en honor también a las personas que han muerto en esta pandemia, estas que han sido víctimas de la pandemia. Debe de también de analizarse qué es lo que está ocurriendo, y que no solamente centremos las esperanzas, inclusive de cómo transitaría nuestro país económicamente en una vacuna, sino que debemos de verlo de manera integral en ese sentido, ¿no? ¿Cuál era la otra pregunta, perdón? ¿Ya se puso en contacto las personalidades que fueron a los foros con ustedes para manifestar, pues, que están en contra, ¿no? Sí. La expresión de los que estuvieron en el Parlamento abierto es de indignación. Por ejemplo, la comunidad científica con los rectores de las grandes casas de estudio se han comunicado con nosotros. Al día de ayer, las comisiones de presupuesto y de ciencia habían recibido más de 20 cartas, más de 20, donde está la Academia Mexicana de Ciencias, los premios nacionales, los rectores, etcétera. Y en el caso de la cultura, ayer se recibió otra comunicación, entre otras, de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, de directores como Amate Escalante, de productores como Nicolás Ellis, de actores como Gael. En fin, la lista es inmensa, y lo mismo los gobernadores y los alcaldes se han pronunciado en el tema del Fondo Nacional de Desastres Naturales. Entonces, si tú invitas a alguien, ofreces tu palabra y luego cambias de parecer sin explicación alguna, nada más porque el presidente de un manotazo, no es posible. Nosotros creemos que es una falta de respeto. Todavía al llegar a este recinto, tuve la oportunidad de cruzar palabras con el secretario de Hacienda para solicitarle comedidamente que pararan este tema de
fideicomisos, porque evidentemente es una falta de respeto. Es un problema de caja mal atendido para pasar a la corrupción con la opacidad. Me dijo que él estaba haciendo su trabajo y que nos pedía paciencia, pero no entró a más detalles, fue una conversación de pasillo. El secretario Reyes es una persona muy seria. El problema es que el presidente no lo escucha. Y si lo oye, no lo entiende. Gracias. Gracias, coordinador. Tenemos solamente 2 preguntas más. Adelante, Galván. David Galván. ¿Qué tal? David Galván de 1TV, buenas tardes. Quisiera preguntarles específicamente al grupo parlamentario del PRI, que el día de ayer, bueno, pues sí vimos posicionamientos en contra de la desaparición de fondos específicos, pero en general reconocían varias veces pues la buena intención de hacer este reacomodo de los fideicomisos. Mario Delgado insiste en que pues no es la desaparición, que se está jugando con este tema y que simplemente pues va a haber una distribución distinta. La figura de los fideicomisos es con lo que está en contra el presidente, y pues finalmente él dice pues que a partir de esto pues se cometieron abusos, se dieron becas a amigos, se dieron becas a investigadores que no cumplían con los méritos, a deportistas que no tenían los requisitos suficientes para tenerlo. Entonces a partir de esto pues es que ahora parece que se quiere hacer una supersecretaría de Hacienda, en la cual pues parece que las filas van para allá. Y respecto al proceso legislativo, les quisiera preguntar, ¿cuál es el panorama? El día de ayer vimos una discusión que se quedó pues como mocha en la Comisión de Presupuesto. Hubo una votación general, pero ya se había iniciado la discusión particular antes de la votación general. Después, cuando se dieron cuenta que había la posibilidad de que pues había mucho rechazo al tema, pues quisieron votar de rápido el documento en términos generales. Se hace la votación. Después de esto, pues se levanta la oposición y se revienta la sesión. Normalmente cuando ya se tiene el dictamen general y particular, estas votaciones, se recaban las firmas y es cuando el documento se turna a la mesa directiva. Aquí ayer se mencionaba de algunos legisladores que no se recabaron las firmas ni siquiera de la votación general, por lo cual no había dictamen. Hoy ya nos confirmaron que sí hubo de recabación de firmas de la votación general, pero pues está inconcluso en sus términos el documento completo porque no se terminó la ya iniciada discusión en lo particular. Entonces, ¿qué podríamos ver mañana? O sea, puede ser que se convoque mañana la Comisión de Presupuesto temprano para terminar lo que quedó pendiente, se pasará el dictamen como ya se dio la instrucción del presidente directo al Pleno, o cuál será el panorama que pueda resolver esta polémica. Decía el diputado Tonatiuh que pues sería la opción que retiren la parte del Fondo de Salud, que no es pues nada menor, son 100,000 millones de pesos contra los 68,000 que abarcan los otros 109 fideicomisos. Entonces, ¿cuál es la opción para que esto transite o que realmente se trabe todo, se quite este tema de la mesa y procedan con otras vías para recaudar fondos? Gracias. Por alusiones. Por alusiones, ¿verdad? Lo del procedimiento, creo que el diputado Tonatiuh ha explicado ampliamente y claramente qué es lo que procede. Y yo quisiera nada más comentar lo siguiente. Sí, ¿por qué estamos aquí discutiendo esto? A ver, ¿por qué estamos en este jaloneo? Esto tiene un origen, y el origen es que hay una decisión equivocada en querer desaparecer estos fondos y fideicomisos. Es decir, el problema es de fondo, es una visión equivocada de cómo atender la cosa pública. Entonces, ahí está el problema. Y el argumento y el propósito con el que se quiere sustentar esa decisión es endeble. Noble, pero endeble. ¿Por qué es noble? Porque no estamos en desacuerdo que se apoye, precisamente se atienda la pandemia que estamos viviendo. ¿Por qué es noble? Porque se dice, vamos a comprar la vacuna. ¿Por qué es noble? Porque estamos a favor de la transparencia, de que se evite el mal manejo de los recursos. Eso está bien. Lo que está mal es
la decisión de fondo y luego el procedimiento, el cómo, el método para atacar este problema. ¿Y por qué está mal? Porque yo ponía un ejemplo, ¿no? Ya aquí ya se argumentó, pero un ejemplo muy simple. Yo voy al dentista, me duele una muela, me duele aquí, voy y me acomodo ahí. Espérate, ahorita te vamos a atender. Y dicen, vamos a tener que sacarle esa muela. Y llegan, me empiezan a revisar, no, pues me duele aquí, mira, me duele acá. A veces uno no sabe dónde le duele. Entonces el doctor se supone que te van a llevar a un quirófano para que, o a una sala donde te van a atender. Tú estás esperando ese trabajo profesional, quirúrgico, serio, cuidadoso. ¿Qué era lo que tendría que hacerse aquí? Es decir, si hay 109 fondos y fideicomisos, analicemos uno por uno, auditemos uno por uno y decimos, este tiene estas insuficiencias, estos desvíos, pero estos aciertos, esto sirve. Quita lo que no sirve y deja lo que sirve. Pues así de elemental, uno por uno. ¿Qué es lo que hace el dentista? Pues te va revisando, a ver uno, va, a ver aquí, no, acá. No llega una persona al consultorio con una hacha o con un machete y dice, pues mira, para que no haya problema, córtale la cabeza. Pues es lo que está pasando aquí. Es decir, como no sabemos exactamente qué pasa en cada uno de ellos, no tenemos un diagnóstico y lo que no encontramos una solución racional, razonable, dijo, pues entonces, tráete el machete y el hacha y corta todo. Ya, y luego vemos. Es decir, el procedimiento está mal, está equivocado, no es aceptable. Y decía yo, si tanto les preocupa la vacuna, yo lo dije ahí una vez, pues compren la vacuna. ¿Y con qué se compra la vacuna? Con dinero. ¿Y dónde se prevé el recurso para comprar la vacuna? En el presupuesto. Y resulta que el presupuesto no trae ninguna previsión para la vacuna. Entonces es una contradicción apostarle, como bien aquí se decía hace un rato, a que exista la vacuna para que la economía se reactive, para que se resuelva todo, para que el mundo sea color de rosa, y no prevén en el presupuesto dinero para comprar la vacuna. Dos, suponiendo que la tienen que comprar en noviembre o en diciembre, tienen que hacer un procedimiento, etcétera, etcétera, de acuerdo, ¿qué no es más fácil? Me pregunto, aquí también se decía, ¿no es más fácil? ¿O qué es más importante? Dejar que se sigan muriendo los más pobres de los pobres, quitándole al Fondo de Salud para Bienestar el dinero para gastos catastróficos, como se llamaba en el extinto Seguro Popular, para que esa gente pueda medio curarse o vivir un año más, 2 años más. Eso es menos importante que decirle al que está haciendo Dos Bocas, y es, oye, en lugar de 30,000 o de 40,000, métele hoy 10,000, dejemos 20,000 para que no se muera la gente. ¿Qué es más importante? ¿Qué es prioritario? ¿Qué es más razonable? ¿Evitar que se muera la gente dejándole el dinero para las medicinas? ¿O darle ritmo a la ejecución de un proyecto que está bien que se haga, ¿no? Pero puede esperar. Es decir, este arte de gobernar que requiere tener equilibrio en la toma de decisiones, aquí no se está viendo. Si no estamos en contra de que se transparenten los fideicomisos, pero además, ¿a poco creen que nacieron los fideicomisos porque a alguien se le ocurrió? Aquí ya se explicaba. Hay un segmento poblacional en cada política pública que atiende este instrumento, que garantiza los recursos, que además no todos son del gobierno, ni todos son públicos, hay recursos privados, que le permiten atender una demanda social. Y entonces yo decía, tapan un hoyo y destapan 109. Al menos que estos segmentos sean menos importantes para quien toma las decisiones. Al final de cuentas son mexicanas y mexicanos que requieren una atención y el gobierno federal no puede renunciar a su responsabilidad constitucional de atender las demandas sociales. Entonces, pues nosotros creemos que el problema es de origen y estamos de acuerdo en que se tiene que garantizar el dinero para la vacuna, ¿verdad? Pues quítenselo, quítenle 10,000 a uno, quítenle 20,000 al otro y quítenle otros 10,000, son 3 proyectos. Ahí tienen 40,000, pero no permitan que la gente de por sí ya son los más pobres de los pobres.
por lo que yo decía, hay una enorme contradicción. Ya no digamos el Fonden y todo eso, hay una enorme contradicción. Dice, primero los pobres, y con estas decisiones se están afectando a los más pobres de los pobres. Pero no solamente se les afecta, se les está condenando a que se mueran, pues están enfermos de cáncer. O sea, a ver, no es lógico. Por eso es que no estamos de acuerdo, no hemos estado de acuerdo, no estamos hoy de acuerdo, y mañana si se lleva al Pleno no vamos a estar de acuerdo con eso. Así de sencillo. Reitero, en lugar de traer el bisturí, alguien trajo un machete aquí a la Cámara de Diputados y de tajo quiere cortar 119 fideicomisos y fondos sin reparar en que esos recursos estaban atendiendo problemas sociales, ¿no? Entonces dice, resuelvo este problema y genero 109 problemas. Al menos que haya mexicanos de primera y de segunda. Y luego, como aquí lo dijeron y lo explicaba Mario, dice, es que se van a atender estas demandas. Porque no somos chamacos. Si estando el fideicomiso, estando el dinero, a veces no se atienden las demandas como debería de ser. Imagínense ustedes cuando entra el bonche a una bolsa, porque ahora eso va a entrar a una bolsa. ¿Y quién va a decidir la prioridad? Pues ellos. Y si están desapareciendo esto, ¿ustedes creen que si fuera prioritario esto lo desaparecería? Pues no, esto ya va al cajón de los olvidos y ahí se van a quedar. No va a haber atención para estos elementos sociales y es un error garrafal. Y además, lo que quisieron hacer anoche es inaceptable, inaceptable. Por donde lo que quieran ver, es inaceptable. Y por eso te comentabas que el PRI entiende que hay que comprar la vacuna, pero no así, de esa manera no. Entonces, pues sería el comentario, y yo creo que hemos sido muy claros todos aquí, la compañera Verónica y los compañeros Juan Carlos y Tonatiuh. Esa es la posición de los cuatro. Gracias. Gracias. Maru Rojas y Claudia Salazar. Rápidamente, iba yo a pasar al aire y desacreditaron esta conferencia en Grupo Fórmula porque Mario Delgado dijo en entrevista a Joaquín López Dóriga que no hay ningún problema, que mañana al Pleno va esta votación, que no hay ningún problema en la comisión. Entonces, nada más la pregunta es, ¿se repone o no se repone? ¿Se retira o no se retira? Yo entiendo la posición de ustedes cuatro, pero al parecer el presidente de la Junta de Coordinación Política no ve ningún conflicto. Es muy breve, se tiene que completar el procedimiento porque no hay dictamen. La comisión no concluyó su trabajo anoche, entonces tiene que completarse el proceso, no se hizo. ¿Se lo dijeron a Mario Delgado? O sea, ¿qué dice Mario Delgado de esto? Sí. ¿Cuándo estaría citada la comisión? A ver, permíteme tantito. ¿Cuándo estaría citada la comisión? Eso ellos lo tienen que decidir. El presidente de la Comisión de Presupuesto debe ser sensible frente a los argumentos. Okay. ¿Sí? Y si en un ratito no citan a reunión, pues entonces nosotros a quien quiera de ustedes le daremos el video en el cual claramente el presidente de la comisión vota en lo general, pero excluye los artículos reservados. Y a ustedes les quedará claro que no estamos planteando una cuestión del otro mundo. Mientras más se retarden ellos, es más difícil resolverlo. Pudieron haber citado hoy en la tarde o mañana en la mañana. Si se fuera mañana al Pleno, ¿tienen plan B para evitar la desaparición de estos recursos del gasto? No, bueno, ¿cuál sería el plan B? O sea, a ver, con toda objetividad. O sea, aquí nosotros sabemos cuáles son las prerrogativas de voto, etcétera. Pero evidentemente nosotros tendríamos de llegar con un proceso desasiado, que a cada grupo parlamentario valoraría que si lo aprueban de todas maneras así, qué acciones jurídicas o del entramado constitucional corresponde aplicar. Claudia Salazar, por favor. Sí, buenas tardes. Entonces, diputados, para puntualizar, ¿ustedes le llamarían a todos los afectados, a todos, de todos los fideicomisos, científicos, artistas, deportistas, que se unan ya en un movimiento para pedir votación del fideicomiso? Porque parece ser que son voces aisladas y no se están aglutinando pues para presionar al gobierno, que yo creo que eso es lo que podrían hacer para evitar la votación y generar esa presión social, a lo que no le gusta tampoco al presidente, ¿no? No sé si eso se esté ya pensando en algo así
pasar más allá de la declaración. Esa es una. Y por otra, entonces, si mañana se presenta el dictamen, sería un dictamen sin estos artículos que se reservaron. Podría darse ese, y estaría viciado, como ustedes dicen, pero ellos estarían generando materia para una impugnación entonces. Esa es mi pregunta, pues. Organización de la sociedad ya existe. Hay más de 20 comunicaciones de academias, instituciones educativas, que con mucho gusto se las podemos compartir y está en la Comisión de Presupuesto, en la Comisión de Ciencia, en la Comisión de Cultura. Hay más de 20 también en temas de cultura. Hay comunicaciones de alcaldes, de gobernadores. Esa parte no nos corresponde a nosotros. Lo que estamos diciendo es que no hay dictamen. Se tiene que perfeccionar la culminación del proceso. Eso es lo que está pendiente. Si quieren violentar eso, las personas afectadas, que además se está violentando sus derechos humanos potencialmente, porque es el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a muchas tareas, esas son acciones que ya nos corresponden a nosotros. La parte nuestra ha sido muy civilizada y muy propositiva para señalar que se culmine el dictamen que anoche quedó pendiente. Muy bien. No tenemos más preguntas. Muchas gracias, coordinadores, coordinadora. Muchas gracias.